Cuba ha registrado el primer caso positivo a la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, según informaron autoridades del Ministerio de Salud Pública. Un ciudadano procedente de Mozambique arribó a la isla asintomático, pero a los pocos días presentó febrícola y dolor de garganta. Tras un ingreso de 5 días sin manifestar signos de gravedad, el paciente fue dado de alta con PCR negativo. Las muestras analizadas confirmaron la presencia de la cepa Omicron. Hasta el momento de su ingreso, el individuo había tenido contacto con 18 personas. Todas se encuentran asintomáticas y con examen PCR negativo. Aunque Cuba continúa disminuyendo sus cifras de contagios y fallecidos por COVID-19, la posibilidad de un nuevo rebrote tras la apertura de fronteras es tan real como los pronósticos de que la crisis económica seguirá empeorando. Para evitar el descontento popular, el régimen ha decidido prorrogar la exención arancelaria sobre medicamentos y alimentos importados sin carácter comercial, una medida que fue tomada a toda prisa, en el momento más terrible de la pandemia y a raíz de las protestas del 11 de julio. Hasta junio de 2022, los viajeros podrán importar alimentos y medicinas sin más restricciones que las impuestas por las aerolíneas. Pasando a otros asuntos. En medio de la terrible situación económica y social que sacude a los cubanos, ha sido noticia el hallazgo de una mina de oro en la provincia de Camagüey, que según los expertos estaría valorada en unos $200 millones. Ante el panorama cada vez más desolador, se imponen serias dudas sobre la capacidad de explotar y aprovechar el nuevo yacimiento en manos de un gobierno que ni siquiera ha podido rehabilitar la industria azucarera, uno de los principales renglones económicos del país. También afloran sospechas acerca de la transparencia con que se llevará a cabo el proceso de extracción y comercialización, pues la actividad minera afecta al medio ambiente y el yacimiento de Marras forma parte de los recursos del pueblo cubano, que por décadas ha tenido prohibido participar en la toma de decisiones sobre el patrimonio de la nación. El oro encontrado en Camagüey, al igual que el níquel de Holguín, el tabaco de Pinar del Río y el cacao de Baracoa, será administrado para beneficio de la casta verde olivo, mientras los cubanos se enfrentan a una cotidianidad cada vez más miserable y desalentadora. En materia de turismo, ha sido noticia el acuerdo entre la cadena hotelera Meliá y la empresa comercializadora de servicios médicos cubanos para vender servicios de salud y bienestar a los clientes que se hospeden en las instalaciones turísticas administradas por la firma española. El pacto, que beneficia económicamente a ambas entidades, está orientado a potenciar la calidad de vida de los clientes extranjeros, que gozan en suelo cubano de bondades inaccesibles para los naturales del país. Masajes, terapias asociadas a la música y las aromas, yoga, tai chi, relajación guiada y programas antiestrés figuran entre los servicios que serán ofrecidos a los visitantes por profesionales certificados por el Ministerio de Salud Pública. Meliá se encargará de la logística y promoción, mientras la parte cubana se dedicará a la explotación de su personal altamente calificado, tal y como lo ha hecho por décadas con los integrantes de las brigadas médicas, sometidos a un cruel sistema de esclavitud moderna durante las llamadas misiones internacionalistas. Este acuerdo con la empresa Meliá se suma a otros que tributan al bienestar y la calidad de vida de los turistas, siempre en detrimento de la salud de los cubanos que viven sin acceso a medicinas, infraestructuras y servicios médicos de calidad. Basta comparar el estado general de las instalaciones hospitalarias donde se atienden los nacionales con aquellas destinadas al turismo, para entender quiénes son los verdaderos privilegiados en el país que se autoproclama potencia médica. Pasando al terreno de la política exterior, esta semana los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio pidieron al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que aumente la presión sobre el régimen castrista para que libere a los más de 600 presos políticos que actualmente se contabilizan en las cárceles cubanas. Ambos políticos estadounidenses han lamentado que el bloque europeo no esté dispuesto a utilizar su relación económica con Cuba para impulsar la necesaria democracia en la isla.
Si bien el Parlamento Europeo se ha pronunciado contra la represión desatada por el régimen a raíz de los hechos del 11 de julio y la marcha convocada para el 15 de noviembre, su postura sigue siendo cautelosa y paternalista, mientras cientos de familias cubanas reclaman la liberación de sus hijos, encarcelados por haber ejercido su derecho a manifestarse contra un gobierno opresor, ineficiente y corrupto. Pese a los desmanes del castrismo, la Unión Europea mantiene vigente el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito en 2017, cuya permanencia dependería de los avances de Cuba en el respeto a los derechos civiles. Hasta el momento, poco se ha logrado. La persecución contra la sociedad civil cubana y sus principales líderes opositores ha tenido su peor escalada desde la Primavera Negra de 2003. Ante la avalancha de denuncias, el próximo 16 de diciembre el Parlamento Europeo debatirá, por tercera vez este año, la violación de los derechos humanos en la isla y la situación de los presos políticos, particularmente los casos de José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero, Luis Robles y Félix Navarro, entre otros. Precisamente esta semana se produjo uno de los actos de represión más viles de cuantos ha orquestado la dictadura este año. La periodista Mabel Páez, miembro del Instituto Cubano de Libertad y de Expresión y Prensa, ICLEP por sus siglas, fue atacada por dos encapuchados que se colaron en su casa en horas de la noche, el martes pasado. Los asaltantes no se llevaron nada, pero le dejaron claro que aquella paliza era su primera advertencia. La mujer, con varios golpes en la cara, 2 dedos lesionados y moretones en un costado de su cuerpo, culpa a la seguridad del Estado por la violencia de que fue víctima y por cualquier agresión que en el futuro puedan sufrir ella o su hijo de 19 años, quien no se hallaba en la casa en el momento del ataque. Y cerramos con la noticia de la semana. 5 mujeres han denunciado al trovador Fernando Béquer por abuso sexual. Los testimonios, publicados en la revista El Estornudo, relatan cada uno de los sucesos donde se repite el modus operandi de un sujeto repulsivo que con absoluta impunidad, amparado por sus colegas del gremio y también por las instituciones culturales, utilizaba la religión yoruba para atraer a sus víctimas con el pretexto de hacerles una consulta o un despojo. Tras la publicación de los 5 testimonios, otras mujeres han hecho públicas sus denuncias contra el trovador, quien hasta el momento no ha respondido a las acusaciones. Los relatos han prendido como pólvora en el ciberespacio, poniendo una vez más bajo el foco el tema de la desprotección de las mujeres ante la violencia machista, la impunidad con que se conducen quienes poseen cierta fama o gozan de alguna prebenda institucional y el temor a denunciar que permite al agresor cobrarse nuevas víctimas. Quizás lo peor, entre tanto horror revelado, sea el hecho de que todo el mundo sabía a qué se dedicaba Fernando Béquer cuando llevaba muchachitas a su casa. Cantautores como Ariel Díaz, Mauricio Figueiral y Adrián Berazaín figuran entre los que estaban muy bien enterados de sus manipulaciones y abusos. En defensa de Béquer han salido ya nada menos que los trovadores Ray Fernández y Raúl Torres. Todos estos músicos son bien conocidos y mimados por las instituciones culturales. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este delicado asunto. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba.